Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería conversar un poco con vosotros, si os apetece, del último premio Nobel de Literatura que se llama Abdul Razak Gurnah. La verdad es que sería estupendo poder llegar hoy aquí a grabar este vídeo, que es 8 de octubre, el premio Nobel se falló ayer, 7 de octubre, llegar aquí y contaros, oye, pues he leído las obras completas de Gurnah o los libros traducidos al español y os voy a contar de qué van, os voy a ilustrar. Esto no es posible porque yo no he leído nada de este señor y yo creo que nadie en el mundo hispano, gente que conocemos, ha leído algo de este escritor y quería reflexionar sobre esto. Sobre esta sorpresa que nos ha cogido a todos los que nos interesa el mundo de la literatura, qué significa el Nobel, si significa algo para nosotros. Y entre ayer y hoy pues he visto en redes sociales, en los periódicos, en compañeros del trabajo, algunos comentarios, algunas reflexiones, y me ha hecho pensar en algunas ideas sobre esto del Nobel, si significa algo o ha dejado de significar algo, y digo, bueno, pues a lo mejor es interesante hacer un vídeo para contar por qué no sé nada de este señor, o casi ninguno o nadie sabemos nada de este señor y nos lo ha descubierto el Nobel, o qué significa el Nobel. Bien, el día 6 o los días previos al Nobel, si los que nos interesa la literatura, pues estamos pendientes en los periódicos, en las redes sociales, la gente hacía sus quinielas sobre el Nobel. Siempre suena Murakami, el japonés, ya hay chistes sobre si va a ganar Murakami, no va a ganar Murakami. No sé si tiene mucha relevancia. Yo solo he leído un libro de Murakami. De hecho es que me he resistido a leer a Murakami porque pensaba que era un escritor muy comercial. Luego he leído el de Tokyo Blues y he dicho, bueno, pues no está mal, quizás es un poco adolescente para mí, me hubiera gustado leerlo con 16, 18 años porque a veces tiene como ínfulas, sobre todo los diálogos de trascendencia, queda un poquito impostado, pero el libro no estaba mal, Tokyo Blues me parece que se sostenía, aún leído ya en la vida adulta, pero quizá me hubiera gustado más de adolescente. Había gente que hablaba de Houellebecq, por ejemplo, y digo, oye, y si sale Houellebecq, tengo ya el vídeo grabado con todas sus novelas, ese vídeo podría tener una nueva vida en internet, porque hubiera gente que hubiera buscado información de Houellebecq y ahí estaba mi vídeo, yo me podía haber hecho viral, esta era la gran oportunidad. Pero bueno, y digo, y si sale algún autor que haya leído algún libro, pues lo puedo comentar, lo que he leído, para hacer un vídeo. Tenía como la idea de hacer el vídeo. Claro, ha salido un señor que nos ha desconcertado a todos, un señor que tiene 73 años, que ha nacido en la isla de Tanzania, perdón, en la isla de Zanzíbar, país Tanzania, y que emigró a Inglaterra y que escribe escribe en inglés, y se llama Abdul Razak Gurnah, es complicado. Enseguida busqué en internet, en Twitter por ejemplo, nadie estaba comentando nada de este señor, se había quedado todo el mundo mudo. Las cuentas de literatura que el día anterior estaban haciendo quinielas, de repente no dicen nada, o sea, se quedan como en seco. Y vas a buscar y dices, bueno, que este señor ha publicado en España, y en España tenía publicados 3 libros, pero claro, el más reciente, lo estoy leyendo, es En la orilla, de una editorial desaparecida, se llama Poliedro, y luego tenía 2 en el Alet, que eran Precario Silencio, del año 98, traducida, y Paraíso, del 97, La orilla es de 2003, que se titula como el libro de Rafael Chirves. Bueno, o sea, decir que ahora mismo es complicado encontrarlo. Vi una noticia en un periódico que decía que habían preguntado a las librerías que tenían relación con ellos si tenían algún libro del nuevo premio Nobel, nadie tenía nada, salvo una librería de Valencia que lo vendió a los pocos minutos del fallo y dijo que llevaba el libro allí 15 años, olvidado en las estanterías. Es decir, es un autor que en España no ha tenido público, no ha tenido éxito, no se ha traducido toda su obra, solo alguna, no se ha promocionado mucho. Y podemos hablar de por qué ocurre esto. Una sensación que tuvo ayer, o una reacción que hubo, era este estilo, ¿no? Yo, por ejemplo, puse en mis redes sociales, decir, bueno, pues este señor le han dado el premio Nobel, no sabemos quién es, a lo mejor es una oportunidad para conocerle. Y me entró algún escritor en Facebook como enfadado, como diciendo que los jueces del premio Nobel se equivocan porque no le estaban dando el premio a otra persona que consideraba él que se lo merecía más. O sea, aquí de entrada
hay un razonamiento que es falso, ¿no? Es decir, no podemos decir que otro escritor se lo merece más si el otro no lo hemos leído, no sabemos cómo escribe. Tú puedes decir, se lo han dado a Murakami, a lo mejor hemos leído a Murakami y decir, pues no me gusta, no me parece bueno, se lo pueden haber dado a Houellebecq, que también he leído y me parece mejor, y tú puedes comparar entre dos. Pero claro, comparar entre un escritor que tú has leído y un escritor que no conoces de nada, aquí hay varias implicaciones culturales, ¿no? Es decir, pensamos que si no le conocemos de nada y no ha tenido éxito es porque no es bueno. Bueno, puede ser, o sea, es decir, un escritor que ha publicado algunos libros, ha sido traducido, no ha salido en este país, puede ser una casualidad, o puede ser que no tenga un mundo mediático detrás de él para promocionarlo. Es decir, yo creo que todos sabemos que los escritores del mundo anglosajón, los norteamericanos, a mí me gustan mucho, pero tienen un motor de promoción detrás muy grande. O sea, es decir, si Philip Roth, por ejemplo, que a mí me encanta y se murió hace 2 años, si Philip Roth nace en el corazón de África, nace en Gambia y escribe en un idioma nativo de África, hace unas reflexiones parecidas a las que hace sobre los judíos de Nueva York, pero sobre una minoría de África, ¿sabríamos quién es Philip Roth? ¿La habríamos leído? Yo creo que no. Entonces yo creo que tiene que haber muchos escritores en muchos países culturalmente sin maquinaria industrial cultural o con idiomas que es difícil traducirlos porque hay pocos traductores. Hay países de los que se fija muy poco la industria. Yo he hablado en estos libros ya que los latinoamericanos que llegan a España no son de todos los países, llegan de México, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, pero no llega nada de Panamá, de Paraguay no llega de Costa Rica, ¿no? Hay una serie de países que, como son más pequeños, no se mueven a nivel industrial. Si llega a ganar un escritor de Argentina, muchos de nosotros, españoles o latinoamericanos, lo habríamos leído. Pero claro, imaginad que le dan el premio a un escritor de Costa Rica. No hemos leído a este escritor de Costa Rica porque Anagrama no ha apostado por él, porque piensan que no tiene un público suficiente en un país latinoamericano para venderlo en un mercado grande y el español. Y esto no es una cuestión de calidad literaria, esto es una cuestión económica de mercado. La literatura africana, yo creo que nos cuesta que nos interese, o sea, no hemos leído. Yo que he leído literatura africana, lo he estado pensando ayer y hoy. Yo he leído algo de marroquí, poco, a Mohamed Krouchi, he leído un premio Nobel egipcio, Naguib Mahfoud, y he leído otro premio Nobel del África negra, pero atención, claro, me he dado cuenta que he leído a Coetzee, que he sacado un libro por aquí, este libro, por ejemplo, he leído más, Desgracia, es un librazo, es buenísimo. Pero claro, del África negra he leído a un escritor, y ese escritor es blanco. Entonces, claro, aquí ya te quedas un poco diciendo, ¿por qué no he leído a escritores del África negra que sean negros? No he leído a ninguno. De hecho, tengo algunos libros que los he buscado, porque, por ejemplo, la editorial canaria Baile del Sol, como Canarias está geográficamente en África, pues apostar una temporada por escritores africanos. Yo leí uno, leí este, Graceland, de Chris Abani, que era de Nigeria, si no recuerdo mal, que estaba bien, pero tampoco me acabó de entusiasmar. Y he leído estos de los que sacó Baile del Sol, pero no he leído más. Pero en casa tengo, por ejemplo, este, Vínculos Secretos, de Bamba Sheriff, que a ver de dónde era, es de Liberia. Este otro que se llama Los pies sucios, de Eden Abumey, que es de, vive en Quebec, pero es de Togo. Bueno, este es un escritor este es norteamericano, está viendo un escritor negro, Charles Waden Chetnus, que tampoco lo he leído, es norteamericano. Entonces, Baile del Sol, que es una editorial pequeña, empezó a hacer esta apuesta por autores africanos y yo creo que ha tenido muy poco éxito. Hay alguna editorial más, Libros del Baobab, si no recuerdo mal, pero tiene poco recorrido esto, ¿no? Y además, por ejemplo, este señor no le conocíamos, a Gurna, y Gurna escribe en inglés, o sea, con lo cual ya tiene una parte del camino hecha, porque si hubiera escrito en un idioma original africano, probablemente lo hubiera tenido mucho más complicado. Entonces, quizás aquí, primera reflexión, hay un aparato cultural que promueve a unos países, Europa, Norteamérica, Japón, países ricos, por encima de otros. Y esta preponderancia económica
acabamos pensando que es cultural. Con lo cual aquí hay como, no sé, pues como un tema que yo lo debato mucho en mis clases de economía con mis alumnos, que la gente de renta alta va más a la universidad, la de renta baja va menos, y se crea una falsa idea de que la gente de renta alta es más inteligente. Y esto pasa igual. ¿Qué ocurre? ¿Que la gente de Europa, de Norteamérica, de Japón es más inteligente a la hora de escribir literatura? Yo creo que no. También, hombre, si tienes más capacidad económica, no tienes que estar sobreviviendo buscando lo básico, pues probablemente en una sociedad más burguesa hay más capacidad para que haya gente que pueda escribir. Esto también es cierto. En una sociedad africana que sea pobre hay menos capacidad de gente que pueda escribir, pero siempre habrá gente que pueda escribir, a lo mejor está haciendo una obra que es muy buena, muy interesante, nos cambia nuestra mirada del mundo, pero no nos estamos ni enterando, porque está escrita en un idioma que no se traduce a idiomas más potentes, digamos, como no sé, pues como el inglés o el español o el francés, y no nos enteramos de que existe. Y luego, si se traduce, tampoco tiene mucho éxito porque preferimos una novela de un escritor norteamericano. Eso yo creo que para empezar. Entonces yo creo que el Nobel que abra la puerta a escritores que no conocemos está bien, porque a lo mejor nos da la oportunidad de conocer a alguien que de otro modo las editoriales no se hubieran fijado en él y no tendría ningún recorrido. Es decir, este señor está claro que ahora hay algunas editoriales fuertes, pues estará Random House, estará Anagrama, estará Seix Barral, preguntando si tiene agente y negociando con su agente para coger sus libros y sacarlos en Anagrama, en Seix Barral, en estas editoriales. Y claro, a lo mejor es interesante. Estoy leyendo un artículo, lo cito, del País de Andrea Aguilar. Pues cosas que dice, que habla de la mezcla cultural en África, por ejemplo, los alemanes en Zanzíbar. A mí eso ya me llama la atención. Puede ser interesante. Más asuntos de esto del premio Nobel, por ejemplo. Yo creo que a veces cuando la gente reivindica en las redes sociales que querían que gane Murakami, yo creo que le han leído a Murakami, entonces quieren que le den el Nobel. Es como decir, eres de un equipo de fútbol y quieres que gane la Liga o la Copa de Europa. Es decir, que al final hay gente que yo creo que lo que desea es que la Academia Sueca le alabe el gusto. Es decir, estás leyendo a Murakami, yo, Academia Sueca, le doy el premio Nobel, por lo tanto, oye, has acertado, estás leyendo a un gran escritor, tienes un buen gusto. Y parece que hay gente que desea eso, que el premio Nobel le alabe el gusto y que certifique que lea grandes escritores. El caso más llamativo de esto, yo creo que fue cuando hace 2 o 3 años ganó el premio Nobel de Literatura Bob Dylan. ¿Quién fueron los que más se alegraron de que ganara el premio Nobel de Literatura Bob Dylan? La gente que no lee. ¿Por qué? Porque la gente que no lee y escucha música, que es genial, no hay ninguna obligación en leer, que esto es un entretenimiento, por supuesto, pues era como que algo que les gusta a él se revierte de un prestigio cultural que a lo mejor aparentemente la música no tiene. Que ya digo que para mí leer ficción a estas alturas de la vida ya ni empieza a ser, ni tiene prestigio intelectual ni tiene nada, es un entretenimiento. Y a mí yo mismo pienso, digo, ¿no habré perdido el tiempo con esto? Que no, pero bueno, ¿no sería mejor que leyera libros de historia, de filosofía, de economía y aprendería más cosas realmente? La ficción a mis 47 años me trae algo nuevo que no he descubierto a los 20 o a los 30, que eso es un planteamiento que a lo mejor es para otro vídeo. Pero bueno, entonces cuando ganó Bob Dylan se puso muy contenta la gente que no leía, porque a veces hay como un complejo de supuestamente la gente que leemos literatura, no sé, es como que nos las damos de listos o de intelectuales o algo así, y la gente que ve series, películas o escucha música o juega al fútbol o lo que le dé la gana, pues parece que sin tú decir nada, parece que estás transmitiendo un mensaje de soy más listo que tú o me dedico a algo más interesante que tú. Y hay gente que tienes que tener muchísimo cuidado con esto. O sea, yo he tenido problemas de gente de, no, es que no veo el fútbol, porque a mí es que no me gusta, pero me parece genial que haya gente que vea el fútbol. Yo leo porque me entretiene. Y claro, a lo mejor, y a veces tengo culpabilidad, digo, oye, ¿no sería mejor que leyeras libros de historia, de filosofía, en vez de esto de las novelas, que ya has leído tantas novelas que es muy difícil que te sorprenda una nueva, pero siempre busco esa sorpresa o busco la desaparición de lo real y meterme en esa transformación de la literatura probablemente. Vale, creo que estoy perdiendo el hilo, pero bueno, ahora lo retomo porque me he hecho unas mini notas aquí de temas que debía tratar en este vídeo. También os comento que estoy cansadísimo. Ayer fui, que era jueves, a tomar algo con mis amigos en Móstoles y a la vuelta, siempre cuando voy a Móstoles duermo un poco menos,
pero es que había huelga en la Renfe y llegué a las 11:05 de la noche a la estación y creo que cogí el tren a las 11:45. Me acosté a la 1 de la noche y me he despertado a las 5:30. O sea, he dormido 4 horas y media. Estoy aquí con un café y llevo de cafés que, vamos, tengo subidón de café. También yo creo que cuando tengo sueño me pongo más parlanchín, a lo mejor digo alguna tontería, más de las habituales. Tampoco tengo mucho guión, pero tengo algunas ideas interesantes. Vale, ya hemos dicho lo del tema de que la gente quiere que le alaben el gusto y que refrenden lo que elige. Pero yo creo que es al revés. Yo creo que el premio Nobel deberíamos pensar que nos abre la puerta a conocer a alguien nuevo. Es decir, si Murakami le dan el premio Nobel, Murakami está traducido a todos los idiomas. La gente que lee sabe quién es. Hay gente que le gustará, hay gente que le detesta, pero no le reporta nada a Murakami, no añaden nada nuevo al panorama literario. Que le den el premio Nobel a este señor, pues va a hacer que las editoriales le fichen, que lo pongan en estas navidades en las estanterías y a lo mejor en navidades nos regalen este libro, se regale y podamos descubrir, se ponga sobre la mesa a un nuevo escritor que habla de unos temas que a lo mejor no nos han interesado hasta ahora, el colonialismo, la visión de los pueblos africanos del colonialismo. Porque otra cosa que he pensado y no he dicho antes, digo, yo he leído libros sobre el colonialismo, por ejemplo, he leído un libro de Lobo Antúnez, el portugués, que también siempre ha sonado para el premio Nobel. He leído Esplendor de Portugal, que hablaba de las colonias de Portugal en África. Y digo, vale, he leído un libro del colonialismo, pero desde el punto de vista del escritor del país colonial, que no tenía una mirada connivente con el tema del colonialismo, era una crítica. Pero digo, pero no he leído el colonialismo desde el punto de vista del ciudadano del país colonizado. De hecho, por ejemplo, he recordado que leí el libro este Esplendor de Portugal de Lobo Antúnez y luego a la biblioteca pedí unos libros de Mia Couto, que creo que Mia Couto es de Mozambique, o sea, es alguien del país colonizado. Y luego los pedí a la biblioteca yo y no los leí. Y digo, ¿por qué no leí a Mia Couto? Porque en el fondo yo creo que tiene más prestigio cultural si tú lees a escritores norteamericanos, que los ha leído todo el mundo. Si tú lees no sé, a David Foster Wallace, la gente sabe quién es y tiene más prestigio cultural que si yo hago un vídeo leyendo a este señor. Edel Vermey, Los pies sucios, que es un escritor de Togo. Claro, yo hago un vídeo hablando de este escritor de Togo y ¿cuánta gente va a ver este vídeo? Pues muy poca. Si lo hago de David Foster Wallace, mucha más, porque tiene un prestigio cultural que ya digo también que detrás hay un soporte económico de esto, ¿no? Entonces, un poco más de los premios Nobel. Alberto Olmos, que es mi amigo y que criticado hace unos años el tema de que le dieron el premio Nobel a Bob Dylan, que decía una cosa que me parece acertada, es como si en la fiesta de tu cumpleaños le dan la tarta y los regalos a otro niño. Es decir, la literatura tiene cada vez menos importancia y menos presencia social. Y entonces hay un día al año que se habla de la literatura porque a una persona le dan un premio que la gente de la calle entiende que es importante, ¿vale? Y eso lo decía, lo de la tarta que le dan al otro niño de cumpleaños, a Bob Dylan, no necesitaba el premio porque es una persona con mucho dinero. A mí me encanta su música, pero luego yo me acuerdo que hice el ejercicio, leer las letras sin la música, sin la voz, y digo, esto es mejor que Philip Roth, que era el que yo quería que hubiera ganado, porque claro, yo también quería que me refrendaran mi gusto, porque a mí Philip Roth me encanta. Se murió Philip Roth y no le dieron el Nobel. ¿Lo necesitaba? Pues probablemente no. ¿Para qué? Pero ¿hubiera leído más gente a Philip Roth y hubieran descubierto a unos escritores favoritos? Pues sí. Me hubiera servido para que mi gusto como que se expandiera. Lo de Bob Dylan, pues bueno, pues al final se quedó como una anécdota. Bob Dylan no fue ni a recoger el premio, hizo un discurso copiado, o sea que le dio igual y no se lo tomó nada en serio. Fue un poco como ridiculizar esta cosa que nos gusta a nosotros, que es minoritaria. Y oye, en nuestro cumpleaños que nos den el premio a uno de nosotros, a un escritor. Yo, por ejemplo, y hoy he visto que Olmos era como que también sostiene la opinión contraria, ¿no? Él reivindicó que le tenían que haber dado el premio a un escritor africano, que no lo conociera nadie, esto hace 2 o 3 años cuando lo de Bob Dylan, porque no era nada revolucionario dárselo a Bob Dylan, que era un norteamericano blanco millonario. Claro, y a lo mejor este señor, el millón de euros o el millón de dólares del Nobel le viene súper bien. No sabemos, bueno, no creo que le vaya muy mal, porque tiene libros traducidos, vive en Gran Bretaña, tampoco creo que le vaya muy mal.
pero a lo mejor le viene mucho mejor ese dinero que a Bob Dylan, o le viene el prestigio o la presencia de sus libros, la presencia social de sus libros. Pero hoy también Olmos decía como que hay gente que piensa, diciendo lo contrario de lo que opinó en aquel momento, pues siempre le encanta la polémica, hay gente que piensa que el criterio de 18 suecos es infalible. A ver, esos 18 suecos son los que más saben del comité del Nobel, los que más saben de literatura. Pues seguramente no. Ellos saben las quinielas estas de las apuestas de Inglaterra, seguro que lo saben y juegan con eso. Vamos a dar la sorpresa. También se decía que la última década habían sido casi todos norteamericanos o europeos y que iban a salir de ahí. Se decía que después del Black Lives Matter, pues que es probable que se lo diera una persona negra. Y al final, esta gente que decía estas cosas, como políticamente correctas, se las han dado a esta persona. Bueno, otra reflexión que he oído, por ejemplo, es que al final lo políticamente correcto hace que no llegue la literatura de verdad, o la literatura de verdad se pierda, porque si eres un blanco heterosexual parece que ya no puedes decir cosas importantes. Bueno, que incluso a veces yo he dicho estas cosas. Pero es que no hemos leído a este señor, no sabemos si es malo, a lo mejor hay que esperar, leerle dentro de unos meses y a lo mejor a ella sí. Es decir, le han dado el premio Nobel a alguien que no acredita la calidad para un premio de este nivel. Vale, pues vamos a esperar, porque no lo sabemos. Y ya he contado antes que a lo mejor se les va de las manos a veces los estudios estos americanos de género, de minorías, de no sé qué, y sacar, que yo creo que también es interesante, sacar cosas que se han quedado olvidadas y a lo mejor se caen del canon otros libros que nos han parecido muy importantes y a lo mejor los criterios de elección, en vez de la calidad literaria, es el tema de dar presencia a las minorías. ¿Ha querido hacer eso la Academia premiando a... voy a decir el nombre bien. Abdulrazak Gurnat? ¿Ha querido dar preponderancia a las minorías? Pues a lo mejor, eso es un criterio extraliterario. Pero bueno, también nos puede descubrir a un buen escritor. Yo el Nobel, por ejemplo, le he dado importancia alguna vez. O sea, yo los últimos premios Nobel creo que no los he leído, pero sí me he apuntado a algunos como que pueden tener interés. Por ejemplo, a mí Saul Bellow sé que es premio Nobel, es uno de mis escritores favoritos también. Saul Bellow, Hemingway. Philip Roth se quedó sin el Nobel. Bueno, pues se quedó sin el Nobel. ¿Voy a leerle yo menos por eso? No, me da un poco igual. Sí que me estaba acordando, Faulkner tiene el Nobel y sigue de plena actualidad. Hay Nobeles que están absolutamente olvidados, tan olvidados que no, ni me acuerdo de los nombres. Tengo aquí la lista en el ordenador este pequeño del trabajo, a ver si lo leo. Tengo que poner la clave, como esto es en directo, aquí se ve todo. Por ejemplo, nombres: Rudolf Christoph Eucken, alemán. ¿Os suena a alguien? A mí no. Selma Lagerlöf, de Suecia, pues tampoco me suena. Gracia de Leda, de Italia, pues ni idea. Hay nombres que se han quedado muy olvidados. A mí, por ejemplo, el premio Nobel me sirvió cuando yo os he contado alguna vez que yo de adolescente leía ciencia ficción y terror. Y de repente, después de leer a Bukowski con 19 años, en el año 93 o al principio del 94, pues empecé a leer realismo. De repente, el año 94 gana el premio Nobel un japonés, para mí absolutamente desconocido, que es Kenzaburo Oe. Su obra está publicada en Anagrama. Empiezo con 20 años, en el 94, a leer a Kenzaburo Oe, uno de los escritores de mi vida. Solo tengo este libro en casa, Arrancar las semillas, fusilad a los niños, porque aquella etapa de los 20 años yo tampoco tenía dinero para gastarlo en libros y los sacaba de las bibliotecas. He leído, yo creo que todos los libros de Anagrama de Kenzaburo Oe y de biblioteca menos este que lo compré. Y luego cuando se pasó a Seix Barral lo he dejado de leer, que quiero volver, es uno de mis proyectos, seguir leyendo a Kenzaburo Oe, que es un escritor magnífico. Pues el premio Nobel me sirvió para conocer a este escritor. Pues para mí ya tiene una labor el premio Nobel, ya merece la pena el premio Nobel y merece la pena que una vez al año se hable de la literatura entre gente que no son lectores como si fuera algo importante. ¿Qué editorial va a fichar a este señor? Pues no lo sé, pues una grande me imagino, ¿no? ¿Los libros los leeremos y los comentaremos? Pues esperemos que sí, y nos debería llamar la atención sobre el tema de la literatura africana en el África negra. Yo es que está la mujer esta, es que nunca me acuerdo el nombre, la de Americana, ¿no? Es que no voy a decir, es que lo voy a decir mal. Entonces esta mujer, Chimaradja, ¿no? Se llama, tiene 44 años, no para el Nobel, pero es que era muy joven, pero claro, también va a Estados Unidos, escribe en inglés, ha estado en Estados Unidos, se habla de ella.
Me han dicho que es un poco bestseller, no sé si leerla, pero literatura africana escrita en el África negra, yo es que no he leído nada, o he leído a ese hombre que os he dicho antes, al de Nigeria, que tampoco me entusiasmó. Deberíamos leer más, a lo mejor están pasando cosas en literatura interesantes, importantes, y no le damos ninguna importancia. Me preguntaban en un amigo de Venezuela que si Javier Marías me parecía un buen candidato al Nobel. Yo hace mucho que no lo leo, pero Mañana la batalla piensa en mí, Corazón tan blanco, son librazos. Hay gente ahora está como cuestionado por sus columnas y no sé qué, a mí algunas me gustan, otras no, pero sus libros son muy buenos, no me faltan por leer. Yo creo que es un gran escritor europeo, Javier Marías. ¿Que estuviera que le da el premio Nobel? Pues sí, ¿por qué no? Bueno, y no sé si decir algo más, si me he dejado algo, a ver en mis notas si se me olvida algo o he dicho todo lo que quería decir. Pues yo, a ver, yo creo que he comentado casi todo lo que me había anotado aquí que quería decir. Y luego ya, pues nada, yo creo que si me queréis comentar qué os parece el Nobel, qué os parece que le hayan dado a este señor y no a otro, no a Murakami, a quién queréis que le dieran el Nobel, no sé, si queréis debatimos un poco de esto del Nobel, que a lo mejor es divertido, no lo sé. Y nada, y ahora el momento spam. Oye, mi libro, Esto no es Bambi y Caminaré entre las ratas, que a lo mejor el premio Nobel del año que viene soy yo, oye, que también soy un escritor desconocido y puedo estar ahí en las quinielas ocultas de la academia. Este es sobre el trabajo, este más o menos también, de aquí a los 40 años, dejo enlaces por si a alguien le interesa y comentamos sobre el Nobel si queréis. Y nada, estaba muy cansado, pero creo que al final no me he liado demasiado, porque digo, no vas a poder. Me he quedado dormido en el autobús del cole al volver, o sea, tenía mucho sueño. Bueno, pues nada, hablamos del Nobel y me despido, hasta luego, adiós.